Ya voy a grabar. Ok, bueno, con la página 25 quiere decir que ya va por la 3. Pero Igual. no, pero no he contestado las preguntas. Ok, pero digamos que sí, la 3 era la que estábamos viendo hace 8 días. Bueno, hace 15, ¿verdad? Que estábamos viendo esta 3 y pues es un poquito de historia, de ir viendo la purificación en el desierto, la tierra prometida, que es un tema en cuanto a la historia de la salvación. De hecho, se llama El pueblo de Israel, escenario de la historia de la salvación. Esa es la sesión 3. Entonces, yo sí necesito que la terminen de leer. Hoy voy a empezar la 4. Ok. Y que vean para la próxima semana, ya les dijeron, ¿verdad? Que va a ser virtual. Ok. Entonces, la próxima semana solo nos conectamos, va a ser solo virtual porque Verónica tiene que estar en El Salvador toda la semana. Entonces, no nos vamos a reunir aquí, sino que ella va a dar las clases virtuales y yo también. Entonces, bueno, usted no tiene ningún problema porque siempre es virtual, Marilu, pero aquí las jovencitas que están aquí, pues ellas ya no van a venir dentro de 8 días, sino que lo hacemos virtual. Pero sí me interesa, por favor, que lean el contenido hasta la 4 y que vayan viendo las preguntas de las autoevaluaciones de los 4, que vayan viendo si tienen dudas, preguntas, que lo apunten ahí para que en la próxima sesión, pues nosotros partamos de sus dudas y preguntas, que va a ser. Va. Entonces, en primer lugar, nosotros en esta sesión 4 es la importancia y contenido de la Biblia. Para simplificar, tendremos que decir que la importancia y el contenido es que es revelación. Revelación. Ya vimos esas palabras al principio, pero revelación quiere decir que nadie se lo imaginó, que nadie lo supone, que no son ideas, sino que partimos obviamente de la fe, que creemos que Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer y se ha dado a conocer de su realidad, de lo que Él es, de lo que es su ser. Entonces, partimos de lo que dice Vaticano II, en Dei Verbum número 25, que dice que y acuérdense que Dei Verbum es una constitución, ¿verdad?, de Vaticano II, que ya dijimos que en Vaticano II hay 4 constituciones importantes, y Dei Verbum es una de ellas. Cuando hablamos de la palabra constitución de Vaticano II, que es un concilio muy importante, estamos hablando como cuando decimos la constitución de la República, ¿verdad? Que es sumamente importante lo que ahí está escrito porque tiene que ver con derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades. Entonces, el Concilio Vaticano, en la Constitución Dei Verbum, Divina Revelación, recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Sagrada Escritura para que adquieran la ciencia de Jesucristo. Entonces, hay una frase que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Pero ya se dieron cuenta ustedes que para conocer la escritura no podemos llegar como que es un libro así cualquiera, porque ya vimos en primer lugar que son varios libros. ¿Se acuerdan? Son un grupo 73 libros. Y cada libro ha tenido autores humanos diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, costumbres diferentes, idiomas diferentes. Entonces, ya dimos la pauta. Cuando nosotros queremos tomar la iniciativa de leer, ya dijimos, hay que leer la introducción, hay que ir leyendo los capítulos y ayudarnos con las notas de pie de página, ¿verdad? Porque esas notas son comentarios que se hacen del texto. ¿Quiénes hacen ese comentario? Pues los hace el magisterio.
el magisterio de la iglesia. ¿Por qué nosotros, si somos guatemaltecos de este siglo y queremos leer la escritura, por qué tenemos que conocer un poco el Antiguo Testamento? Pues porque nosotros somos seguidores de Jesús, que era judío. Y para entender a Jesús de Nazaret judío, tenemos que conocer un poquito, no al 100%, ¿verdad? Las costumbres, la cultura, las tradiciones del pueblo judío, la piedad religiosa de los judíos, porque Jesús como judío era, pues tenía su religión, él no era cristiano, ¿verdad? No era católico, era judío y seguía su religión judía. Entonces, eso nosotros lo tenemos que ir comprendiendo y tenemos que ir captándolo desde el... Bienvenida, Vicky, buenos días. Otra cosa que tenemos que tener muy claro con esta lectura es que el Dios del Antiguo Testamento es exactamente igual al del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo podemos entender si hay tanta diferencia y tanta diversidad? Pues nosotros tenemos que entenderlo de una manera como lógica. La revelación, dijimos en su momento, en las primeras clases, en las primeras sesiones, es como quitar velos. Es como cuando nosotros empezamos a darle a conocer a un niño, pues como alguna verdad que queremos que conozca, se lo vamos dando poquito a poquito. Imagínense ustedes cuando el bebé empieza a comer, no le van a poner ustedes al bebé un churrasco ahí desde el principio. No, ¿verdad? Tienen que ir poquito. Yo me recuerdo incluso que hasta colores decía el pediatra de mis hijos. Decía, empiezas con una media cucharadita de gelatina, pero primero tienes que empezar por el color amarillo. No vas a darle nunca un color morado, un color, porque eso te va a asustar. Cualquier cosa, si hay algún problema del estómago, el niño lo va a sacar en sus pañales y no va a poder uno reconocer si es la tinta de la gelatina o de la zanahoria o de lo que sea, o de la remolacha, ¿verdad? Entonces empieza por cositas claras, blandas, media cuchara. ¿Cuál es la revelación? Dios no se dio a conocer así, desde un principio 100%, sino va haciéndolo revelado, va quitando velos. Pusimos el ejemplo de los rollos de las cámaras de antes, ¿verdad? Que llevaban un proceso de revelado, que llevaban pasos. Igual, Dios ha hecho esos pasos para darse a conocer, porque hay que entender que es un ser trascendente, que no está metido en el mundo, en nuestras realidades sensuales de los sentidos, de los ojos, de los oídos, no, es una realidad trascendente, fuera del mundo. Y cuando digo en el mundo no estoy hablando de la Tierra, sino estoy hablando del cosmos, fuera de. Acuérdense que cuando los astronautas se fueron a la Luna dijeron, ay, no vemos aquí a Dios. Claro, pues fuera. No porque ellos estaban fuera en el espacio, ya iban a encontrar a Dios ahí flotando, como que era, ¿qué? No, ¿verdad que no? Entonces ellos dijeron, aquí no vemos a ningún Dios, claro, porque está fuera de esa realidad. Y nosotros tenemos que entender también, cuando nosotros hablamos cielo, pues también es una realidad que no es el cielo que nosotros vemos. Cuando nosotros vemos eso, tampoco es nada, porque eso, ese reflejo del cielo es reflejo de la atmósfera, de los océanos, y no es nada, no es ese color, esa es una ilusión que vemos. Entonces, nosotros tenemos, al ir comprendiendo la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que ir como cambiando cierto lenguaje, cierta manera de ir comprendiendo las cosas, de cómo la comprendía, como dice Pablo. Cuando éramos niños entendíamos las cosas como niños, ¿verdad? Y nos las explicaban como niños. Después fuimos adolescentes y también hubo ciertas experiencias, nosotros nos fuimos dando cuenta de otras cosas. Lo triste es quedarnos con nuestra formación de niños y no ir madurando en nuestra fe. Pues la Sagrada Escritura nos ayuda a madurar a la fe, pero, con esas instrucciones.
leer la introducción para poner el contexto y ayudarse con las notas de pie de página. Fijarse en las concordancias que están al margen, que son numeritos que están al margen del texto, porque esa concordancia, por eso se llama concordancia, porque nos lleva a textos similares que están hablando de lo mismo, pero en otra época, con otro lenguaje, pero están hablando de lo mismo. Entonces, todo el tema de la Sagrada Escritura, el protagonista es Dios, y Dios que por amor crea, y Dios que por amor salva, y Dios que por todo el tema es amor. Entonces, cuando nosotros vemos palabras como castigo, ira de Dios, venganza de Dios, Dios de los ejércitos, Dios matando a todo el mundo, al faraón y a todos los egipcios, nosotros tenemos que entrar en el contexto de esas epopeyas, porque hay que acordarse de que nos llega en forma literaria. Y entonces acuérdense que vimos géneros literarios. Y entonces ustedes tienen que darse cuenta, por ejemplo, que Dios no está peleando, por decir así, con un ser humano como nosotros, sino que en el contexto egipcio el faraón era una deidad, o sea, una divinidad, ¿verdad? Y que la primera petición que hace Moisés es, deja salir a mi pueblo a que vaya a darme culto al Sinaí. Fue la primera. Pero la cosa se empeoró y no se quiso y se encaprichó y no, y bueno. Entonces también hay lenguaje que dice, por ejemplo, voy a endurecer el corazón del faraón. Ese tipo de lenguaje donde nosotros vemos a un Yahvé iracundo, vengador, que dijera yo, castigador, y que llega a asustar tanto de verlo o de leerlo, nosotros tenemos que comprender el contexto histórico en que se está escribiendo ese libro. Y tenemos que comprender lo que está diciendo con ese lenguaje bélico, porque va a ser un lenguaje de guerra, ¿verdad? Pero ahí lo que tenemos que descubrir es algo que viene desde el principio. Dios prometió a Abraham hacer de él una bendición, hacer de él un pueblo, y hasta que están en Egipto no ha pasado nada de eso. Han pasado algunas cosas, pero no son todavía un pueblo. En Egipto son esclavos y son migrantes que llegaron, se quedaron ahí y se quedaron asentados y luego pasaron muchos siglos y estos perdieron su identidad. No sabían nada ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de lo que Dios había dado a conocer. Entonces empieza otra vez la historia con Moisés, ¿verdad? Y empieza todo ese proceso de liberación. Pero para comprender el amor de Dios dentro de eso, dentro de las plagas, dentro del Mar Rojo, que luego pasan los egipcios y todos se quedan ahí soterrados, y para ir entendiendo cómo Dios está a favor de uno y en contra de otros, no lo debemos de comprender desde el contexto, porque luego si nos vamos con Jesús, vamos a darnos cuenta que Dios es Padre de todos. Entonces diríamos, bueno, pero en el Éxodo no fue padre de los egipcios y los descanchifló como que eran moscas a todos. Entonces, pero no fue, o sea, tenemos que entender el contexto. Esa es una epopeya donde estamos viendo la acción de Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, cumpliendo una promesa que le ha hecho de hacer de esa gente un pueblo que todavía no es. Y entonces, ¿cómo lo saca con brazo fuerte, como una madre peleando por los hijos, ¿verdad? Hasta llevarlos al Sinaí y ahí hacerlos, yo seré su Dios, ustedes serán. Entonces, hay que entenderlo desde ese contexto para llenarnos de confianza
en ese ser que nosotros hemos elegido a través de Cristo, lo hemos reconocido como un Dios personal y lo elegimos. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo, bueno, el grupo que había sacado Moisés, que habían perdido la identidad, era lógico. Cuando ya no vieron a Moisés, pues dijeron, este nos dejó aquí perdidos en el desierto y ahora mejor hacemos lo que sabemos, nuestro becerro, y le damos culto a este nuestro Dios, que es el que conocemos. Y entonces ellos ya habían perdido su identidad. Entonces nosotros tenemos que entrar en esos contextos para captar el texto y encontrar entonces una lectura que nos vaya adhiriendo a la persona de Dios y luego vayamos comprendiendo mejor a Jesús. Si nosotros pasamos desapercibidos los contextos, no comprendemos nada. No cumple el prometido, el cometido de lo que está diciendo aquí. Porque no solo vamos a desconocer la escritura, sino nos vamos a confundir. Cuando uno se mete a eso, como dijo, usted dice que están a la par. Las concordancias. Las concordancias. De verdad, pero como dice, también de la parte, también la explicación, para que uno vaya a tener el concepto de lo que está hablando la palabra de Dios. O cuando uno se mete, se queda solo en lo que está leyendo, pero no. Entonces ya no llegamos a entender lo que está pasando. La historia de para sí. Lo entendemos y decimos, Dios castiga. Sí. Y todo está bien bueno hasta en Jesús. En Jesús vemos a Dios. Entonces el papá era malo. El papá, es que Miriam está dando la razón aquí diciendo, ¿verdad? Que sí, es necesario leer las concordancias y las notas de pie de página, porque de lo contrario uno ve realmente ahí con las plagas y todo eso, y bueno, de verdad Dios está castigando a los egipcios terriblemente, sobre todo cuando ya todos los hijos el primogénito muere. Y si ustedes piensan un poquito más, también se van a dar cuenta, pero qué culpa tenían todos los egipcios y el que no los dejaba salir era el faraón. Entonces, uno termina más confundido y aquí les explica esto, que dice que mucha gente tropieza con todo ese tipo de lectura que no los ayuda, ¿verdad? Dice, encuentran la lectura difícil y compleja. La emprenden sin preparación y sin las disposiciones espirituales necesarias. Los textos les parecen arcaicos, o sea, viejos, ¿verdad? Eso no sirve. ¿Cómo va a pasar eso de esa matazón? Y luego le voy a dar culto a ese Dios tan vengativo, tan enojado, la ira de Dios. ¿Y cómo es que la prueba del desierto, dejarlos ahí pagando 40 años en el desierto para probar si de verdad iban a tener fe, porque los castigó, porque dudó de ellos? Entonces entran en ese problema y entonces ya no les interesa seguir leyendo. No, dice, yo prefiero mejor no leer, esto me confunde y realmente termino peor, ¿verdad? Entonces dice que debemos preocuparnos principalmente del mensaje religioso. Y el mensaje religioso parte del hecho de que Dios se revela. Ahí empieza el tema. Miren, la palabra religión tiene que ver con la palabra religar. Eso quiere decir en su etimología la palabra religión. Religado. O sea, ¿qué quiere decir la palabra religado? Estoy totalmente enganchado, religado. Bueno, hoy ya no hay tanto tema de ligas, pero bueno, aquí todos son muy jóvenes. Pero antes cuando uno se ponía las medias, ¿se acuerdan? Aquellas medias de seda que se ponían con ligas, ¿verdad? Cuando le tenían que, cuando uno era jovencito, eran mejor las fajitas aquellas que eran, pero como uno tampoco las sabía usar, la rompía rápido porque no podía hacer bien las iguales, a mí me pasaban esas cosas.
Pero cuando uno se ponía la liga tampoco podía, y cuando uno sentía se le iba bajando la liga. Entonces el tema de la liga, estar ligado para adherirse, lo que buscaba esa liga era que la media se adhiriera a la pierna y no se fuera cayendo, ¿verdad? Como a veces mirábamos a las viejitas con sus medias. Sí. Bueno, entonces es la palabra religión, su etimología es religado, hacer una liga, un adherido, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje religioso. Dios se da a conocer en su amor, que no es que en su cólera o en su ira o en su castigo o en su venganza, porque eso lo asusta a uno. Eso en lugar de ligarlo, ay, no dice, mejor me voy porque esto no me gusta. No, en su amor, es lo que revela es su amor. Ese es el mensaje religioso. Y entonces leerla desde ese mismo espíritu. ¿Y cómo sabemos que ese es el espíritu del amor? Pues porque Jesús revela y dice, Dios es amor. Hay que recordar la parábola del hijo pródigo. Los dos hijos, el uno que era bueno, bueno, y el otro que era malo, malo, pero el padre quiere a los dos hijos por igual. A los dos sale, a los dos les explica, a los dos, pero los hijos eran los que se interesaban más en las cosas del padre que en el padre. Querían las cosas del padre, no querían al padre. Bueno, pero entonces nosotros tenemos que captar el mensaje de Jesús que revela que Dios es amor, que Dios no es castigo, que Dios no es auditor, que va viendo solo cuando nos equivocamos, sino que es misericordia, es ternura, es cercanía, es compasión. Pero todo eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero porque si vemos el Éxodo, vemos que es cercanía, que es amor, que si nos ponemos del lado de los que estaban ahí pues que eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero si nos ponemos de parte de los egipcios, pues vemos que era una destrucción absoluta. Pero esto también lo tenemos nosotros que matizar, lo tenemos que purificar. Dios no es dual. O sea, si este actúa bien, le hago el bien. Si este actúa mal, le hago mal. No es así, porque en el Salmo ya dice, Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que cambie, que deje de pecar. Eso es lo que... Y lo que Jesús también propone es eso. Dios quiere que cambien. Todo el tema de la cuaresma fue cambien, 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 ¿verdad? Entonces, es el cambio, es cambiar la metanoia, es de mentalidad, no cambiar de pose. No decir, por ejemplo, en la cuaresma, ay, bueno, voy a dejar de comer pan, así adelgazo, pero también así dejo de estar enojada, ¿no? O sea, ese no es la idea, ¿verdad? O sea, para adelgazar tiene todo el año y para no enojarse tiene el razonamiento de decir usted, bueno, ¿por qué voy a pegar de gritos y por qué voy a hacer esto? No, tal vez son los nervios, voy a tomarme una pasiflora o tal vez hacer las cosas como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, eso lo tiene uno desde el razonamiento. Ahora la revelación es Dios es amor, ¿no? Dios me creó porque me ama, Dios quiere lo mejor para mí, eso está revelado. Dios nos creó para participar de su amor, de su bondad, de su belleza. Pero ¿por qué entonces todo es tan feo? Bueno, porque a veces hacemos las cosas muy mal, hacemos mal uso de nuestra libertad y entonces no solo tenemos consecuencias nosotros, sino también a los demás. Entonces, ese es el mensaje religioso y debemos de ir leyendo la escritura desde ese mensaje. Por ejemplo, vean, vamos, a veces nos tardamos un poquito porque ponemos ejemplos, pero es para entender. Vean ustedes, y Dios le pidió a Abraham que matara a su hijo. Ay, solo esas palabras ya salí yo corriendo y dije, no, si me va a pedir cosas así, mejor no quiero, ¿verdad? Entonces, no, vean ustedes todo el contexto. Abraham era de Ur de Caldea. ¿Qué significa? Era pagano, él era pagano y ya era un hombre mayor. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes que dice que su mujer Sara y él
no podían tener hijos y ya había pasado el tiempo, que cuando aquellos personajes se asoman ahí a la casa a la tienda, porque no tenían casa, y le dice que va a tener un hijo dentro de un año, Sara se ríe porque dice, eso no se puede, ¿verdad? Porque ya había pasado la edad, ya eran, pues para aquel tiempo ya eran mayores. Ok, pero Dios le promete a Abraham darle una descendencia. Y Abraham le dice, pero mira, ¿qué me vas a dar si ya estoy viejo? Se repite la palabra viejo, viejo, viejo. Y entonces ya no puedo tener hijos. Dice, bueno, es que yo te lo voy a dar. Es el hijo de la promesa. Pero si ustedes leen un poquito, se van a dar cuenta que Abraham sí podía tener hijos, porque tuvo un hijo con Agar, ¿verdad? Que se llama Ismael. O sea, Abraham sí podía. Y tiene más, no solo él. La que no podía era Sara. Y era la mujer que él amaba, Sara. Y entonces Dios le promete que Sara va a tener ese hijo. Es el hijo de la promesa. Pero como Abraham está en su proceso monoteísta, porque es de Ur de Caldea, pero se le ha revelado el Dios único y tiene que elegir a ese Dios único de entre todos los dioses, porque era politeísta, ¿verdad? Pero eso no pasa de un día para otro porque los seres humanos tenemos procesos para ir teniendo esa metanoia, ese cambio. ¿Se fijan ustedes, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, la gente va, toma una decisión, ya no quiero, pero no quiere decir que, porque ya dijo que ya no quiero, ya no. Bueno, cae una vez, cae dos veces, cae tres, se tiene que levantar, tiene que volver a empezar, tiene que volver. Igual pasa con todos los seres humanos en la historia. Entonces, vamos dándonos cuenta cómo este Abraham tiene esas mismas reminiscencias, se llama reminiscencias de su antiguo paganismo, y todas las culturas paganas ofrecían a la deidad al hijo primogénito, todas, los mayas, los egipcios, todas casi las culturas, sacrificaban al hijo primero. Pero ¿qué es lo que ustedes ven en esa escena? Lo único que confunde es que dice, Dios le pidió a Abraham, pero eso forma parte del texto, no de la revelación. Donde nosotros vemos el mensaje religioso es que no hubo tal sacrificio, porque Dios, que es amor, le dijo, no, no me entregues a tu hijo, yo no quiero esto, aquí está un corderito, si me quieres ofrecer algo, ofréceme el cordero. Yo no te pido el hijo. Entonces, nosotros tenemos que ir captando ese mensaje religioso desde la perspectiva Dios es amor. Claro, si yo me quedo en la frase y Dios le pidió a Abraham, es como que yo me quede en la frase del diluvio. Y a Dios le pesó haber creado al hombre porque vio que era puro mal desde que nació. Y dice uno, bueno, pues si Él nos hizo y entonces, si éramos, ¿cómo es que somos mal desde que nacemos? Nosotros, esas son las contradicciones, la situación difícil y compleja que nosotros vamos a encontrar cuando entramos al texto. Pero si nosotros nos ayudamos con la nota de pie de página, si nos ayudamos con la introducción del libro que vamos a leer, si partimos de la palabra revelada de Jesús, quien ya nos dio la verdadera revelación, vamos a encontrar el amor de Dios. En el caso de Abraham, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar donde le da ese cordero, ¿verdad? Entonces, porque el niño va preguntando desde el camino, mire, llevamos la leña, llevamos todo aquí, pero no llevamos la víctima. ¿Y qué le contesta Abraham? Dios proveerá. O sea, él lo prometió, él no sabe cómo lo va a hacer Dios. Dios prometió a este hijo y ahora yo lo tengo que entregar, es lo que corresponde, porque es el primero. Pero ¿cómo va a ser Dios? Yo no sé, pero él va a proveer. Bien, ese es el dato religioso. Vean qué bonito es cuando uno va captando y no se va quedando en la letra del texto, sino va entrando a la reflexión que va haciendo el texto. ¿Sí se fijan? Tal vez si lo captamos, pero no lo tomamos así como usted dice, va, que es el centro del texto, el mensaje que Dios quiere dar. La revelación.
la revelación, el mensaje religioso va como vestido, revestido del género literario. Entonces ya dijimos, por ejemplo, todo el Éxodo es una epopeya, o sea, son divinidades peleando, pues. Creo que nosotros lo estamos viendo desde nuestra creaturalidad que somos y vemos Dios peleando contra los egipcios y eso no nos parece como muy justo porque Dios es Dios y los egipcios pues qué culpa tenían ellos. Están siguiendo las órdenes del faraón y uno como que no entiende eso, ¿verdad? Y entonces se queda asustado. Igual, uno mira que va a haber el gran diluvio y que a Dios le empezó a haber creado y lo quiere destruir todo, pues se queda también más y dice, bueno, pues, ¿qué pasó? Entonces, es el tema. Nosotros tenemos que partir del mensaje religioso, del mensaje revelado, relevado que nos quiere ligar, religado. ¿Y cómo logramos tener ese mensaje? Pues con la revelación de Jesús, que nos dice realmente quién es Dios y cómo es Dios. Y San Ambrosio, pues en otro momento de la época, pues nos va también definiendo. Entonces, tener claro que en esa revelación Dios, pues en las primeras tradiciones que fueron orales, Dios hablaba y las personas le contestaban. Pero Dios sigue haciéndolo y solo que ahora esa palabra hablada se puso por escrito, que a nosotros nos llega en forma de libros, ¿verdad? Pero nosotros, cuando vamos a misa, tenemos lo que se llama salmo responsorial. La palabra responso es respuesta. Y salmo es un cántico, es un género literario también. Entonces, yo estoy oyendo la primera lectura, la estoy escuchando con mucha atención, yo respondo, es un diálogo, responsorial, respuesta. Yo doy una respuesta a lo que Dios me dijo en la primera lectura. Y después esa respuesta se perfecciona con la segunda lectura y con el Evangelio. Entonces, ahí encontramos como un esquema de cómo nos habla Dios hoy. Pero no es la única manera. Dios nos habla de mejor manera en la Eucaristía. Pero, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos teniendo el manual, estas diapositivas, también Dios porque esto no lo estoy haciendo yo, es desde la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que Dios ha hecho a través de las personas que han hecho el manual, que han hecho las diapositivas. Se va utilizando lo mismo que ha habido en la escritura. Muchas manos, muchas cosas. Dios lo hace a través de instrumentos humanos. Dios se da a conocer, Dios pone la inquietud en los corazones, la iniciativa y el protagonismo siempre es de Dios. Y entonces en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo es un lenguaje que tenemos que aprender también a modificar, ¿verdad? El cielo no es esa parte celeste, azul o nublada, ¿verdad? No es que está arribita de una nube, ¿verdad? No. Entonces, sino que es realmente un lugar trascendente. Nosotros así le llamamos cielo, ¿verdad? Esa parte. Pero es el espacio, es más allá del espacio, es fuera del espacio, es fuera del cosmos. Es una trascendencia que nosotros no la podemos imaginar. No la podemos imaginar, pero le pusimos un nombre para darle, por decir así, y no es que se lo hayamos puesto solo nosotros. Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, pero habría que preguntarle a Jesús, mira, ¿es ese lugar o cómo es? Bueno, ha de ser un espacio totalmente diferente. En la resurrección, en las apariciones, vemos, no he subido a mi Padre, no dice no he subido al cielo, no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Anda y diles a tus hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, ya vamos nosotros complementando y nos vamos dando cuenta de que el cielo, nosotros le llamamos cielo al seno de Dios, a Dios mismo. O sea, para nosotros el cielo es Dios mismo. Por eso Juan Pablo II dice, el cielo y el infierno no es un lugar, no es un espacio, dice Juan Pablo II, es un estado. O sea, estar con el Padre es el cielo
y estar eternamente fuera del Padre, sabiendo que pude estar con Él porque me dio todos los medios para estarlo y yo no quise, pues eso debe ser algo terrible. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en los libros sagrados, cómo Dios, que es Padre, que es amor, siempre sale al encuentro de sus hijos para conversar, para compartir su realidad. Ese es todo un detalle amoroso, ¿verdad? Pero generalmente nosotros, no sé por qué pensamos que los que buscamos a Dios somos nosotros. Pero si ustedes leen en los evangelios, siempre es Jesús que sale al encuentro de todos. El único que sí parece a veces en el evangelio que lo están buscando, pero por ejemplo la samaritana, Jesús sale al encuentro de las. Ella va a recoger el agua al pozo, pero ya ahí está Jesús esperando. Y luego vemos, por ejemplo, Jairo, pues sí va a decir, mire, mi hija está enferma, pero Jesús está ahí al alcance. Luego vemos los ciegos, los leprosos, Jesús va en el camino, y se encuentran. Siempre son encuentros con Jesús en los evangelios. El único lugar donde realmente llevan es al paralítico, aquel que suben al techo y que lo bajan. Ahí lo llevan directamente, ¿verdad? Porque sí que lo llevan a una casa. Pero esa escena es mucho más profunda, ¿verdad? Porque no solamente le sana exteriormente, ahí hay una forma velada de que Jesús, al perdonar los pecados, la gente dice, eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, hay una revelación de quién es Jesús, va más allá. Usa Mateo, alguien dice también, cuando lo mide el agua, ¿verdad? Sí. Qué mal gusta. Sale amorosamente. Sí, entonces todos van a ser encuentros con Cristo, ¿verdad? Entonces pareciera que nuestra meta es encontrarlo a Él, pero resulta que Él siempre sale al encuentro nuestro. Siempre pasa así. Y San Agustín dice eso, te buscaba fuera y tú estabas dentro. Yo te buscaba fuera y te buscaba en las cosas que parecían que me iba a llevar a ti, pero tú estabas ahí. Bueno, entonces vemos que ese salir Dios para encontrar con sus hijos, ¿por qué lo hace? ¿Qué intención mueve a Dios a salir al encuentro del ser humano? Pues este es el tema religioso, le mueve el amor, porque Dios quiere que todos los hombres le conozcan para que lo amen y lo sirven, pero libremente. Miren, esto ni siquiera a ninguna de nosotros, yo creo que a ningún ser humano le gusta ni que lo amen a la fuerza a uno, ni uno amar a la fuerza a nadie. O sea, dice, el dicho ya lo hemos repetido varias veces, ¿verdad? A la fuerza ni el pan es bueno, dicen, ¿verdad? Porque no se puede. No se puede ni obligar a la gente que me quiera, ni yo obligarme a querer a alguien. Porque muchas veces uno dice ese comentario, hace ese comentario. Dice, es que yo quisiera tenerle cariño, ay, pero es que no puedo. Cada vez que lo intento, y ahí hay una cosa y hay otra, y bueno, no se puede. Lo a la fuerza ni los zapatos entran. No se puede. Bueno, entonces aquí el tema de Dios es que Dios quiere, primero se da a conocer por todos los medios para que libremente, ¿por qué? Porque nos ha dado el don de la libertad. Fíjense que eso también hay que aprenderlo a pensar, aún en el texto bíblico. Si la libertad es el don más grande que Dios le ha dado al ser humano, no puede castigarnos por hacer uso de esa libertad. ¿O sí? Porque es un regalo. Si nos dio un regalo y nosotros podemos usar ese regalo como nos dé la gana, pues entonces no nos puede castigar. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que Dios no castiga. Ahora, ¿qué pasa? Lo que dicen los primeros 11 capítulos es que hay consecuencias al uso desordenado de nuestra libertad, porque tenemos límites. De todos estos árboles puedes comer menos de este.
No es por tema de castigo, ni de envidia, ni que te quiero probar, no. Es tema de que tienes límites. Tú puedes comer de todo. Miren, yo me puedo comer un pastel entero, pero yo voy a tener consecuencias muy serias. Tal vez hasta me lleven al hospital y tal vez me muero, porque se me puede congestionar todo. O sea, las consecuencias son terribles, pero yo puedo hacerlo, pero no debo. Y eso Pablo lo dice de otra manera. Dice, todo me es permitido, pero no todo me es lícito. O sea, no todo me va a servir, todo lo puedo hacer. O sea, todo lo que yo quiera puedo hacer, pero no todo me va a ser útil. Entonces, cuando vemos nosotros, de todos estos árboles puedes comer menos de este, es que yo tengo límites. Siempre tengo límites. Yo, por ejemplo, yo antes corría por las calles, corría, no corría de rápido, sino que me gustaba correr. Hoy solo pienso en correr porque ya no puedo. Yo a veces quisiera correr para hacer algo que yo sé que tengo que hacer rápido, pero ya no puedo. O sea, todo lo puedo hacer como lo hacía antes, pero mucho más despacio, porque los límites se van marcando. Si yo traspaso esos límites, que mi organismo me está diciendo no puedes hacerlo, pues tiene consecuencias. Uno que me quiebre esto, otro que me caiga, y hay una cantidad de consecuencias que se tiene. O sea, la libertad es un regalo que Dios nos dio. Y Dios nos dio esa libertad porque como se dio a conocer, quiere que lo reconozcamos, pero tenemos la libertad para rechazarlo. No es una imposición, Dios no se impone. Dios se da a conocer, se revela, se manifiesta, para que nosotros lo conozcamos, lo amemos y lo sirvamos, que sería lo lógico. Pero como si no queremos, ¿sí? Entonces hay consecuencias que no son castigos, sino realmente son las consecuencias de nuestro proceder, que lo podemos ver claramente con nuestra forma actual de ser. Todos tenemos límites. Si nos pasamos de los límites, tenemos consecuencias. Y luego nosotros, es que no debía haber hecho eso. Es que no debía haber comido tan tarde. Es que yo sabía que no tenía que hacer eso. Ok, entonces ahí vemos que Dios hace todo lo posible, pero luego entra nuestra libertad. Y que hacer uso de nuestra libertad no castiga. Que en el Antiguo Testamento tenemos muchas veces la palabra castiga, sobre todo en boca de los profetas. Pero en Jesús no lo vamos a encontrar, no. Al contrario, vamos a encontrar a Jesús en la cruz que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Bueno, entonces tenemos que fijarnos eso y darnos cuenta entonces que esa revelación siempre Dios tiene el protagonismo, siempre Dios tiene la iniciativa del diálogo, o sea, Dios habla y habla siempre y en todos los lugares y en todos los momentos concretos. Habla en la historia, habla con palabras, habla con acciones, habla con gestos, habla. Y la finalidad de hablarnos es para que nos demos cuenta de quién es Él, quiénes somos nosotros, y así salvarnos significa tomar el camino adecuado para llegar a su encuentro. Miren, nosotros en el camino podemos desviarnos en un montón de veredas, pero nosotros tenemos revelado. Yo soy el camino. Nosotros sabemos cuál es el camino. Y si nosotros queremos agarrar por otro caminito, pues ya es cosa nuestra, es libre albedrío, uso de la libertad. Pero ya se nos dijo quién es el camino, que nos conduce a la verdad y nos conduce a la vida. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar otra frase, te doy la vida y la muerte, escoge. Eso está en el Deuteronomio, ¿verdad? Está dado eso. Aparte, tú escoge lo que tú quieres. Cuando Josué va a entrar después del éxodo a la tierra prometida, pues van a pasar el Jordán y pone él unas piedras ahí, 12, para representar
que van a entrar a la tierra que Dios ha ofrecido, van a entrar, y antes de entrar dice, bueno, pues vamos a entrar, esta es una tierra pagana, ¿verdad? No sé qué van a hacer ustedes, pero lo que corresponde a mi familia y yo, vamos a seguir al Señor. Entonces, ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran. Entonces, todos dicen, nosotros también vamos a seguir al Señor. Bueno, después se les olvidó, pero sí lo habían dicho. Entonces, es todas esas palabras, acciones, toda ese deseo de encontrar el camino para regresar al Padre, que es una manera de decir, se va al cielo, ¿verdad? Es, por ejemplo, también, a veces, cuando nosotros queremos de alguna manera bien, pero es equivocado, ayudar a alguien que está viviendo un duelo muy grande. Nosotros decimos, no, es que era tan bueno que Dios quería un ángel. No, nosotros nunca nos vamos a volver ángeles. Nosotros somos creación de Dios y la revelación dice, hizo al hombre menor que los ángeles. No quiere decir que cuando nos muramos nos vamos a hacer ángeles. Somos, nuestro Jesús no se volvió ángel, ¿verdad? Sino que Jesús sigue siendo sus llagas, sigue siendo su cuerpo transfigurado, como una figura, ahora está de moda, ¿verdad? Transgénero, bueno, Jesús transfigurado, ¿verdad? Entonces, una figura que no podía ser reconocible, pero era él mismo. Entonces vemos que todos estos datos en la historia de la salvación los vamos encontrando con esas intervenciones de Dios. Y entonces en esas intervenciones de Dios vamos viendo pues que es por amor que lo hace con cada uno de nosotros. Es por amor grande y por querer compartir su divinidad con cada uno de nosotros hasta tal punto de dar propia vida por todos nosotros. Pero todo eso está en la revelación. Entonces nosotros tenemos que partir de ese dato revelado por Jesús, darnos cuenta cómo es el rostro de Dios, acordarnos que Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre, ¿verdad? Entonces, tomar cuenta en eso y darse cuenta de todos los gestos, acciones, palabras. Bueno, entonces, ¿qué es la historia de la salvación? Ya con todo lo que hemos dicho, nos refiere que Dios ha creado el mundo, ha creado todo cuanto existe y ha dado al hombre la vida para manifestar su amor. Todo es tema de amor. Luego entra en la historia a través de signos, prodigios, palabras, para hacernos participar de su vida y su amistad. Y de ahí estamos hablando de amor, de vida y de amistad. Y esta historia, después de la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, se continúa a través de comunidades, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Acuérdense que la palabra iglesia no es la casa es el templo, ¿verdad? Nosotros somos asamblea. O sea, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea, comunidad. O sea, Pablo lo dice de otra manera. Son ustedes la piedra viva, ¿verdad? Donde habita Dios. Y también dice, son ustedes el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Bueno, entonces eso es la historia de la salvación. Y el conjunto de acontecimientos de esa historia, pues Dios nos va expresando su amor, el amor que Él tiene con cada uno de nosotros y que nosotros lo debemos de distribuir con toda la gente, ¿verdad? Entonces, el protagonista de la historia de la salvación, Dios. Siempre Él tiene la iniciativa, su amor, su misericordia, su compasión. Todos esos son formas de amar. Misericordia, compasión, ternura, acompañamiento son formas de amar. Es el mismo amor de muchas maneras. Y los seres humanos, o sea, la humanidad, que de alguna manera unos corresponden, no tanto, a ese gran amor.
Bueno, y entonces aquí se dan cuenta ustedes de que cuando se habla de esta historia nos referimos a las consecuencias que ha traído el pecado. No sé qué hora es, no sé cómo estamos.